Bienvenidos a este podcast de Cambia el Cuento. Acá vamos a estar hablando de aquellas situaciones de la cotidianidad y nuestra forma de relacionarnos con ellas. Vamos a tener una invitación y es cómo nosotros nos conectamos con nuestra realidad desde una perspectiva y una mirada diferente. Así que vas a estar encontrando diferentes invitados, temas para que tú cambies el cuento de tu vida. Cada vez que nos damos la posibilidad de cambiar el cuento, de renombrar nuestras historias, también vamos a tener diferentes resultados en nuestra cotidianidad. Así que sin más, cambia el cuento. Bueno, y estamos hoy con Mafe, gracias. Como siempre, nosotros decimos, nos invita un tinto y llegamos, y mejor dicho, literal nos metemos al rancho. Así que, Mafecita, te saludo, gracias por recibirnos en el mundo de los gatos. Qué espacio tan bonito, qué energía tan bonita la que se siente. Y ya saben que la intención de este proceso finalmente es que nosotros podamos descubrir a través de las historias, de la cotidianidad, de lo que van viviendo las personas, cómo podemos cambiar el cuento de nuestra vida, cómo nosotros podemos darle un giro a esos momentos que todos nos pasan, donde tenemos que usar situaciones de dolor, de tristeza, de angustia, de desespero, donde no sabemos cómo salir de eso, pero siempre hay una lucecita. Mafe, pues no sé, que te conozcan, preséntate tú, ¿qué les quieres, cómo quieres presentarte acá a las personas que te están viendo? Bueno, gracias por la invitación también, qué alegría, me encantan estos espacios así como tan llenos de magia, de belleza, de colores, ¿qué digo? Ya saben que se llama Mafe. Mafe, ¿de profesión eres? Soy médica veterinaria zootecnista, me dedico desde hace 8 años exclusivamente a trabajar con gatos. Es como mi labor más hermosa, también enseñarle a los tutores, a los seres humanos a convivir con gatos y sobre todo a tener una relación hermosa, mágica y transformadora y aprovechar al 100% la presencia de los gatos en nuestra vida. Entonces, bueno, muchas gracias. Aparte de eso, Mafe es mamá, es esposa y en este lugar mágico que luego les vamos a estar mostrando un poquito de eso. Vives con 4 gatos, ¿cierto? Qué belleza, o sea, es una conexión muy bonita. Sin embargo, más allá de si tienes gatos, si no tienes gatos, si tienes mascotas en tu vida, hoy quiero que a través de este compartir con Mafe, finalmente descubramos y nos vayamos al interior del ser humano. Ya sabemos que es médica veterinaria, pero más allá es como conectarnos un poquito con la historia y con las vivencias que hay como detrás de este ser. Y para irnos acercando, Mafe, como a esa conexión y a ese compartir de tu vida, quizás has sentido que toda esta conexión con los gatos, toda esta conexión con el mundo de la veterinaria te ha permitido descubrir otras cosas más allá de un gato, un perro, una mascota como mascota, o cómo ha sido eso para tu vida. Pues yo siempre he sentido desde hace muchísimo tiempo que los gatos son mi medicina. Yo siento que ellos me permiten comprender la vida, el mundo, a veces en momentos donde como que esto se me hace tan extraño, como, ay Dios mío, no sé, los humanos somos muy raros, o a qué vine, porque siempre he sido muy existencialista, como con unas preguntas demasiado trascendentales. El gato llega y me lo pone como en términos claros, ¿cierto? Como que me permite comprender y comprenderme, como que tengo un espejo permanente en ellos, en todos los animales, ¿no? En las plantas también, como que esa conexión con los animales y con la naturaleza tiene una información muy bonita y hay mucha sabiduría allí, pero con los gatos hay como una fluidez mayor, como que es más sencillo, es más básico. Siento que son animales muy simples en lo que comunican. Qué bonito, Mafe, como eso que nos cuentas adicional, porque en todo este campo científico que se puede decir que es como al que perteneces desde tu profesión, a veces uno se encuentra, de hecho muchas personas me dicen, Andrés, que
cuando voy donde el médico porque estoy mal, o cuando llevo mi mascota donde el médico, es como que se pierde una parte humana, ¿cierto? Como que solamente nos quedamos como esa parte científica, del diagnóstico, de un montón de cosas. Entonces, qué bonito encontrar seres como tú, que aparte de estar en este proceso de la salud física de estos seres, también van como mucho más allá. Pero quiero crear ahí un paréntesis porque me gustaría, Mafe, preguntarte cómo llegas ahí, o sea, cómo después de decir, bueno, quiero ser veterinaria, me gustan las mascotas, me gusta como todo este proceso, ¿qué pasa en la vida de Mafe? ¿O cuál es quizás como esa situación que tú dices, esto marcó mi vida y me llevó a cambiar el cuento, a cambiar la percepción solamente de esta parte o científica o del mundo como nos lo han presentado normalmente? Generalmente en cualquier profesión o camino o estilo de vida que nosotros nos encontramos, pues netamente nos enseñan lo físico, que somos un cuerpo, que estamos acá para cumplir una misión. Entonces, por ejemplo, a mí me decían cuando estaba pequeña que la misión era sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. ¿Cierto? Y llega un momento de la vida donde uno se pregunta como si será, o hay una situación muchas veces fuerte que te lleva a preguntarte qué más hay allá, que luego pues finalmente se traduce en tu caso a traerlo también a tu profesión. Pero antes de eso es, ¿cuándo hiciste ese clic? ¿Qué pasó contigo? Si hubo una situación que dijiste, bueno, yo acá tengo que preguntarme algo más, ¿para qué nací? ¿Para qué vine? Aparte de estas cosas cotidianas que vivimos en el camino. Bueno, pues yo toda la vida, como que desde chiquita sabía que iba a ser veterinaria, lo tenía clarísimo, sabía en dónde iba a estudiar y tal. Me gustaba mucho relacionarme con animales y bueno, entré a la universidad y siempre como que dije, bueno, yo me voy a dedicar a la clínica de perros y gatos y súper enfocada en eso y tan, pero muy metida en eso, ¿cierto? Como en la biología, en la anatomía, en la patología, en esto funciona así, tan. Bueno, hasta ahí todo muy bien, muy enamorada de mi profesión. Más o menos cuando estaba en cuarto semestre de la universidad, yo había adoptado una gatita. Una gata se llamaba Vodka. Y era... Sí, quiero un vodka, no me un vodka para amenizar. Y yo vivía sola en un apartamento con mi perrita y con Vodka. Entonces, bueno, hasta ahí todo muy bien. En mi vida todo era muy desordenado, ¿cierto? Era una niña muy caprichosa, muy llevada de mi parecer, mami dame esto, mami dame aquello, mami quiero vestirme así, mami tengo una fiesta, y para mí como que mis prioridades eran la fiesta y la universidad, ¿sí? Pero había algo de mí como muy vacío siempre, como que había una cosa por ahí que no me permitía sentirme muy cómoda, pero pues estaba joven y bueno. Entonces terminé con un novio y casi me muero. Fue así como esas tusas que yo dije, ¿qué es esto? Por Dios. En ese momento llegó Vodka, la adopté y empezamos pues como a convivir y todo muy bonito. Pero yo seguía en la tusa y entonces cada vez más fiesta, cada vez más trago, malas amistades, malas relaciones, en fin. Hasta que un día Vodka tuvo un accidente. Entonces a Vodka le fracturaron la mandíbula. En ese momento yo era voluntaria en una clínica veterinaria en Manizales y yo salí corriendo con la gata para la clínica y la gata quedó hospitalizada. Yo me despeloté y fue como que, Dios mío, ¿qué es esto que está pasando? Mi gata tan... A los 8 días de ella estar hospitalizada, el médico me dijo, tenemos que eutanasiarla porque Vodka está muy mal, esto no, o sea, no hay manera de que la gata sobreviva a todo esto. La mandíbula era polvo, o sea, no había huesitos como para poder arreglarle la boca, estaba desnutrida, bueno, todo mal con la gata. Entonces en ese momento le dije al doctor como, dame 8 días. Dame 8 días para tomar la decisión, miramos qué podemos hacer, yo pues voy a hacer de todo para salvar a mi gata, tan. Hasta ese momento la cuenta en la clínica era altísima, entonces mi mamá me dijo como yo no, o sea, ¿de dónde me voy a sacar tanta plata? Entonces le dije a mi mamá como yo lo resuelvo. Y fue como que hice un clic, fue como tengo que hacer las cosas diferente. O sea, no puedo seguir pensando solamente en fiesta y en cómo me veo y qué me pongo, sino
de verdad hay cosas que son más importantes para mí en este momento. Y le dije a mi mamá como, yo me voy a conseguir esa plata y yo voy a hacer todo por mi gata y mi gata va a sobrevivir. Entonces empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar sobre gatos y le elaboré una dieta a la gata y empezamos a dársela y la gata empezó a levantarse. Wow. Entonces a los 8 días el médico me dijo, está en estado crítico, pero podemos hacer algo. Entonces vamos a continuar. La cuenta seguía subiendo y yo decía, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar esta plata? En ese momento pues sueldo de estudiante y me acuerdo que hasta ese momento la cuenta iba en 2 millones de pesos hace 15 años. Entonces le dije al médico como, bueno, yo quiero entrar a hacer turnos de noche para poder pagar la cuenta de la gata. Entonces él me decía, pues son muchos turnos, me pagan el turno 25.000 pesos y yo no importa. Entonces yo hacía 4 turnos a la semana en la clínica, salía de la clínica, me iba a la universidad a estudiar, volvía por la noche y así. Entonces, y la gata ahí como sostenida, bueno, empezamos a sacarla adelante. Y era muy bonito porque yo iba a la universidad y a la gata había que alimentarla cada 2 horas. Entonces yo decía, en el boleo de la clínica no va a ser cada 2 horas, va a ser cada 3 o cuando, cierto, como que en ese ritmo es demasiado acelerado. Entonces yo pedí permiso en la universidad para salir de clase cada 2 horas. Entonces yo iba a la universidad, salía, iba a la clínica, daba comida a la gata, volvía a la universidad y así. Y así fueron 3 meses. En esos 3 meses mi vida cambió drásticamente, o sea, como que yo solamente pensaba en mi gata, en sacar adelante a la gata, y ahí apareció Gabriel, mi esposo, como, no sé, fue como que todo en la vida empezó a acomodarse. No, paréntesis, la historia romántica de cómo llegó Gabriel a tu vida. Esta parte de introducción mientras te estaba escuchando, Mafe, me parece supremamente bonita porque es como esas situaciones que son muy dolorosas en la vida, pero cuando aprendemos que detrás de cada situación a la final hay un regalo. Uh-huh. ¿Cuál era la emoción que sentías mientras estaba ahí, como ese proceso de la gata, el accidente, sentiste quizás tristeza, depresión, ansiedad o físicamente se te manifestó de alguna manera? Yo me sentía supremamente perdida. Era esa situación me llevaba como a cuestionarme qué estoy haciendo con mi vida. O sea, las cosas no están bien, ¿cierto? Porque mis emociones como que todo el tiempo se salían. Entonces estaba completamente ansiosa, sentía rabia, tristeza. Yo decía, mi gata no se puede morir, juepucha, o sea, tengo que hacer, ¿cierto? Pero al mismo tiempo era como un impulso. O sea, yo todo el tiempo estaba enérgica, como que... Y todo el tiempo estaba enfocada, la gata se va a salvar, se va a salvar, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, tan. Y mientras que veía la evolución de Vodka, era como, o sea, si yo cambio, ¿cierto? Si empiezo a hacer las cosas diferente, todo en mi vida también empieza a ser diferente. Y esa es la clave. Uh-huh. Y te voy a invitar a que pongas pausa un momento a la historia. Porque cada vez que escuchamos la historia de alguien, entonces, claro, nos vamos imaginando, y yo acá ya me estoy imaginando cómo era Vodka, el color, todo como todo el proceso. Sin embargo, lo que te quiero invitar en este momento es hacer pausa y pensar desde esta historia, hoy en tu vida, ¿quién es Vodka para ti? Para Mafe era su gata, donde estaba igual, finalmente esta compañía que llega después de un proceso de duelo porque habías terminado una relación de pareja. Pero en tu caso hoy, ¿qué es de eso que quizás te está moviendo? Que puede que no sea un gato, que puede que no sea una mascota, pero quizás es una situación de tu vida que estás pasando y estás diciendo, esto me llena de rabia, me siento perdida, no sé hacia dónde dirigirme. Y cómo quizás en lo que Mafe fue encontrando en ese paso a paso, puedes también encontrar para ti un impulso, una chispa, como una inspiración. Ahora sí, Gabriel. Entonces, pues mira, o sea, fue todo lo que movilizó, ¿cierto? Como ese proceso que llegó Gabriel a mi vida. Ya éramos amigos, pero ahí pues empezó como a gestarse una relación ya amorosa, súper bonita. Entonces Gabriel también empezó a involucrarse en el proceso con la gata, a apoyarme, entonces me llevaba la comida cuando yo estaba haciendo los turnos por la noche, le construía cosas a la gata en la casa para cuando la recibiéramos, en fin. Finalmente la gata salió de la clínica y para mí fue como el triunfo más grande de la historia. Era como, juepucha,
salvé a mi gata, como, ¿cierto? Porque además en la clínica fue muy bonito porque me permitieron explorar, ¿cierto? O sea, yo llegaba como, mira, esto es un tratamiento experimental, pero intentémoslo con la gata, entonces, listo, de una, hagámoslo, ¿cierto? La dieta, incluso que elaboré en ese momento, pues porque hace 15 años no estaba tan evolucionado como todo el tema nutricional en los gatos, se fue incorporando dentro de los protocolos médicos de la clínica. Entonces para mí eso también fue como un logro, como que yo decía, no fue solamente para salvar a la gata, sino que también esto está aportando a la medicina felina. Ahí me enamoré perdidamente de la medicina felina, fue como entrar en otro mundo y decir, juepucha, o sea, hay mucho por hacer acá todavía, o sea, hay mucho por estudiar, hay mucho por hacer. En ese momento en la universidad no nos enseñaban sobre gatos. Los gatos los estudiamos como si fueran un perro pequeño. Y ahí empecé a darme cuenta que no era así, como que Dios, tengo que hacer más. Entonces a partir de ese momento empecé. Bueno, entonces la clínica también apoyando tanto como todo el proceso, se incluyó la dieta como en los protocolos médicos. Entonces eso fue una inspiración para mí tremenda. A partir de ese momento todo lo que yo estudiaba en la universidad, yo llegaba a ver cómo se aplicaba en los gatos, cómo funcionaba en los gatos. Entonces, y era muy difícil porque en ese momento no había bibliografía, eran pocos médicos los que se dedicaban exclusivamente a medicina felina, pero yo así súper enfocada. Y algo súper importante que Mafe nos acaba de dar, que son como los tips y las claves que llega así de El Mundo Según los Gatos, es que cuando tú tienes claro para dónde vas, las cosas llegan. La vida siempre te pone señales. A veces las señales no son lo que uno quiere, así que ojo con estar pidiendo señales, ¿cierto? Como que, aunque Mafe no lo pidió, pero a veces pedimos señales del universo y se manifiestan de cualquier manera. En este caso, aunque venía cargado de un proceso de dolor, pero empezó a permitirle expandirse, enfocarse y le dio como este norte y dirección, pero dijo algo muy importante, cuando sabes para dónde vas. Así que la gran pregunta para ti en este momento es, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres? Si supieras que todo va a estar bien, que todo va a salir de la mejor forma, ¿qué harías? Tenlo ahí. Y entonces... Bueno, entonces ahí me acuerdo que llamé a Gabriel y le dije, ya tengo la clínica, ya está todo listo, me tengo que ir para Argentina en un mes. Y como, Gabriel, ¿qué? ¿Cómo así? Que llamé a mi mamá, le dije lo mismo, y mi mamá, ¿cómo así? ¿Y la plata? Y yo, pues si conseguí la clínica, si se hizo todo la conexión, pues la plata tiene que salir. Yo me voy para Argentina y fue así. En cuestión de 15 días tenía tiquetes, tenía toda la plata, o sea, todo estaba listo y me fui para Argentina. Y allá estuve 6 meses trabajando 100% con gatos y eso me cambió la vida completamente. Fue como, estoy donde tengo que estar, este es mi mundo, me sentía como pez en el agua. Yo, o sea, creo que ha sido como de las épocas de mi vida más felices. Y ahí dije, bueno, esto es lo que yo vine a hacer a este mundo, aquí es donde yo voy a desenvolverme profesionalmente, emocionalmente, socialmente, porque creo que no es un asunto solamente profesional. O sea, muchas veces uno cree que la labor en el planeta es como que la ejerces desde la profesión que elegiste, pero finalmente es, para mí, como que la profesión es simplemente una herramienta que tú tienes para que todo tu potencial salga, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá, no estoy hablando de cómo son los riñones del gato, ni cómo funciona un gato, ni por qué se enferma, ni nada de eso, pero hace parte de mi ejercicio, de mi labor. Yo siempre le digo a las personas, porque ahorita y sobre todo por este tiempo está como muy el tema de la misión de la vida, de cuál es mi misión, de cuál es mi propósito, y a veces creemos que tenemos que ir a hacer un montón de cosas externas a uno, pero escucharte es reforzar que la misión siempre está dentro y que se va encontrando, o la misión te encuentra cuando vas caminando ese sentir de tu corazón, que fue lo que te pasó. Entonces vives todo este proceso y regresas a Colombia. ¿Y qué haces con todo eso que aprendiste, que te llegó, con toda esa información que ibas comprendiendo de ellos? Y bueno, ahorita, algo bien interesante, porque a veces nosotros empezamos a sentir, y en el sentir de muchas personas está que el lugar donde están prestando un servicio, una labor, no es, pero hay siempre un miedo a avanzar.
Y en este caso Mafe, con esa gran bendición de tener a su compañero, de tener a su esposo, bueno, no eran esposos todavía, ¿o sí? No, de tener a su novio ahí como apoyándole, dándole este impulso. Pero también cuando empezamos a extraer y a tomar esos pedacitos es, ¿quién es Gabriel en tu vida? O sea, ¿quién es ese impulso? Que puede ser alguien que tengas afuera o esa energía también que está dentro, que te está diciendo todo va a estar bien, y también hay que confiar como en ese sentir, porque te puedes haber quedado eternamente trabajando en la clínica sin la pasión, sin el deseo, sin el querer, pero diste ese impulso y ese paso de ir, formar, estar en tu clínica y bueno, todo lo que pasó. Te quiebras y... Mientras estaba como, o sea, mientras la clínica estaba funcionando, yo hice la especialización en medicina felina. Entonces, bueno, como que yo decía, bueno, tengo que seguir nutriendo el conocimiento, los gatos, en la universidad en realidad no aprendí casi, lo que aprendí en Argentina me abrió mucho, pues como la visión, pero necesito seguirme formando como médica, ¿cierto? Entonces hice el posgrado, me gradué, me quebré y dije, Dios mío, se me acabó la vida, esto ya, o sea, mal. Creo que ha sido uno de los momentos más complejos emocionalmente para mí, ¿cierto? Como que todo se acabó, ¿sí? Entonces empezamos a hacer atención domiciliaria, porque yo decía, bueno, trabajar con gatos implica relacionarse con el entorno de los gatos, ¿sí? Un gato no se expresa igual cuando está en un consultorio médico, ¿cierto? Un gato no logra comunicarle todo lo que el tutor realmente necesita saber para que sea el tutor quien lo exprese. Entonces dije, bueno, esa es la oportunidad para empezar a hacer consultas domiciliarias y ahí empezar a observar como todas las dinámicas reales del gato y poder conocer más a profundidad. Y empecé a atender, seguía atendiendo perros y gatos, pero ya pues el enfoque era mucho más a los gatos y tan. Entonces ahí empecé a ver que los gatos realmente tenían un vínculo muy profundo con los tutores. Era como que llegar a una casa y ver, es que, mira, aquí hay un problema, por ejemplo, en la pareja, sin ser intrometida, pero era como, o el esposo se relaciona de esta manera con el gato y la esposa de esta, pero hay unos niños pequeños, y ¿sí? Entonces empecé a ver cómo el impacto del entorno en el gato, pero al mismo tiempo lo que el gato despertaba en sus tutores, ¿cierto? Y como que, ¿será? Y yo, pero no hay bibliografía sobre eso, no hay ciencia sobre eso, no hay, o sea, medicina basada en la evidencia, ¿no? Entonces yo me iba y me limitaba solamente, el gato está vomitando, el gato tiene diarrea, o el gato no come, y paré de contar, porque eso es medicina, ¿cierto? Pero yo seguía sintiendo dentro de mí que los gatos entregaban mensajes constantemente, ¿cierto? Y no solamente a mí y lo que estaba pasando en nuestra vida, sino en esas familias que yo estaba empezando a acompañar. Entonces una vez, bueno, nos vinimos a vivir pues acá a Santa Elena, como el área rural, entonces era más difícil cada vez bajar a hacer atención presencial, y dije, bueno, yo quiero empezar a entregarle como artículos y documentación a las personas cuando voy a atender a sus gatos, para no tener que estar respondiendo constantemente a sus preguntas. Entonces hice un blog y empecé a llenar pues el blog de... Como de preguntas frecuentes o situaciones frecuentes. Exacto, pero era mucho más orientado a las enfermedades. Entonces diagnosticaba asma, entonces hacía un artículo sobre asma para tener pues ahí como un respaldo, y ya, se lo iba mandando a los clientes. Hasta que en un momento dije, pues voy a empezar a crear contenido para eso, y empecé en Instagram pues como a poner datos curiosos sobre los gatos, y bueno, eso mismo, todo como basado en medicina. ¿Cómo voy a apoyar a ese tutor que tiene a su gato enfermo? Y un día, bueno, la comunidad en Instagram empezó a crecer, entonces un día dije, pues voy a sacar como un taller de los primeros cuidados del gatito, pero para que la cosa sea así como muy orgánica, voy a preguntar en las historias si va a ser primeros cuidados del gatito o la misión del gato en tu vida. Y puse una encuesta en las historias. Yo ya tenía primeros cuidados del gatito listo, o sea, ya estaba ya ahí, ya había salido del horno. Y ganó la misión del gato en tu vida. Y yo dije, ay no, por Dios, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo no tengo ni idea cómo voy a sacar un taller de la misión del gato en tu vida. No, me hice la loca.
y dije, ay no, esto es una locura. Primeros cuidados para ellos. Sí, como que... Y yo, entonces dentro de mí era como que va a decir Paludi, ¿cierto? O que va a decir Lina Sanz, o sea, como los grandes referentes. Yo decía, no puedo salir con esto en mis redes, o sea, no puedo vender esto porque ya es una cosa más esotérica, más mística, más... Bueno, todo se quedó ahí. Yo seguí en mi labor, quedé en embarazo de mi primer hijo, de Joshua, de nuestro primer hijo. Y claro que es con Gabriel, ¿listo? con Gabriel. En ese momento teníamos Vodka y teníamos otro gato que es Agustín, y ahí voy a ver otro podcast porque la historia de Agustín también es bellísima. Y en ese embarazo los gatos estaban todo el tiempo encima de mí, como que acompañándome y cuidándome, y en esa belleza, bueno, hermoso. Incluso hay un video de Agustín como abrazándome la barriga y sobándose, y bueno, una cosa bellísima. Agustín, aquí como me devuelvo un poquito, Agustín lo adoptamos la primera vez que yo le dije a Gabriel que tuviéramos un hijo. Le dije, tú eres el papá de mis hijos. Yo quiero que tengamos un hijo, por favor, todavía está en la universidad. Y Gabriel me dice como, adoptemos un gato, ¿sí? Y entonces ahí adoptamos a Agustín. Esa fue la prueba. Vamos a ver cómo te va con el gato. Sí. Adoptamos a Agustín, y Agustín, o sea, Agustín era como mi novio. O sea, ese gato se paraba al frente y me miraba y se babiaba. Era súper celoso con Gabriel. O sea, en realidad teníamos una relación muy, muy como profunda, muy, muy íntima. Yo le decía mi caballero. Y ese gato era así como que todo el tiempo me consentía, era hermoso. Entonces ahí viene como ese punto de quiebre donde yo dije, oh por Dios, o sea, este camino es más amplio, o sea, esto va más profundo. Yo empecé el trabajo de parto de Joshua el 10 de septiembre y íbamos a parir en la casa. Entonces teníamos pues el nido hecho y habíamos puesto un altar, los gatos todo el tiempo ahí, las perras, bueno. Pero Joshua se demoró, 22 días duró el trabajo de parto de Joshua. Yo estaba pensando que mi trabajo de parto de 24 horas había sido extenso. No, aquí hubo uno más extenso. Ok. O sea, y fue un proceso súper teso porque, o sea, estás pariendo, ¿sí? Entonces no puedes hacer nada más, sino que parir. Y yo decía, Dios mío, pero ¿a qué hora? O sea, ¿en qué o sea, ya no puedo más, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, todo estaba como colapsado. Y yo no podía dormir. Entonces pasaron 20 días en ese proceso, y el día 20, Agustín se me acostó en la cabeza una noche y empezó a hacer un sonido súper raro, como y me sobaba la cabeza y seguía sobándome la cabeza. Y yo me quedé dormida, profunda, como no había dormido en esos últimos 20 días, y al día siguiente le dije, ay amor, gracias, me ayudaste a dormir, Titis, te amo, lo cogí a picos, y yo me levanté súper enérgica, así como reluciente, como que había nacido, no sé. Ese fue el día 21 del parto. Sí. Ese día por la tarde, una de las gatas de mi mamá se subió en un árbol y no era capaz de bajarse, entonces Gabriel se fue a bajar a la gata, y como nunca en la vida, Agustín se fue detrás de Gabriel. Nunca hacía eso, porque lo odiaba con toda su alma. Pero ese día Agustín dijo, me voy con él. Y Gabriel se tuvo que meter por un bosque, Agustín se fue detrás, y de la nada salieron 5 perros y lo atacaron. No. Entonces yo escuché como los gritos de Gabriel. Gabriel llegó a la casa, se devolvió, ni bajó a la gata ni nada. Se devolvió, llegó con el gato vivo, ¿cierto? Y me dijo como... Agustín lo atacaron unos perros, y yo como, o sea, ¿qué es esto, cierto? Como que todo de repente como que se despelotó. Entonces yo agarré el gato y lo puse en un sofá, y el gato no movía nada de la cintura para abajo, el ano estaba completamente dilatado. Me acuerdo que mi mamá cogió como mis útiles, y me dice como, pero haz algo, ponle algo, y entonces le digo como... No, aquí no hay nada que hacer, tenemos que eutanasiarlo. Entonces los dos, pues mi mamá y Gabriel, como no, ¿cómo así que eutanasiarlo? Entonces yo
sí, pues no hay nada más que hacer, pero yo no lo puedo hacer y necesito estar segura, entonces hay que bajarlo a Medellín, hacerle una radiografía para tomar la decisión. Mi mamá, ¿estás pariendo? ¿Cómo se te ocurre? Y yo, mami, es mi gato, o sea, tengo que bajar, ¿cierto? Bajamos, le hicimos la radiografía, tenía 2 vértebras fracturadas, no había nada que hacer, había que eutanasiar al gato. Y ese momento fue, André, como que yo dije, Dios mío, me voy a morir. Fue como lo que sentí. No, o sea, me fui como que me salí de mí, no sé. Entonces, antes de ponerle la eutanasia, le dije como, bueno, te amo, gracias por ayudarme, esto es demasiado para mí, pero yo sentía que él, como que cuando me miraba me decía como, listo, todo está bien. ya, llegó el momento. Cumplí mi misión. Ajá, exacto. Sí, era una sensación y todos lo percibíamos, porque Agustín era un gato muy ansioso cuando lo sacábamos de la casa, pero él estaba en una paz absoluta y se le notaba, o sea, como que uno lo miraba y era como, bueno, está bien. Entonces lo eutanasiamos, lo subimos a Santa y le hicimos un altar. En el momento de enterrarlo yo prendí un tabaco y empecé a rezarme el tabaco, y en esos últimos días todos los tabacos que encendíamos no se quemaban, eran como negros, no sé, como raros. Lo pusimos en el huequito y yo le dije, con el tabaco en la mano, le dije como, por favor, mándame a Yoshua bien, que Yoshua ya nazca, que esto acabe, pero mándamelo bien. O sea, este es el intercambio que yo hago con el universo. Y ese tabaco se estalló, sí, pero sonó, como que sonó, y los tres como nos miramos, y yo, el tabaco, Agustín, ¿y qué es esto? Bueno, entonces enterramos a Agustín. Yo me subí al nido otra vez a llorar, era así como, Dios mío, o sea, y me acuerdo que en ese momento alguien de mi familia me escribió como que piensa solamente que estás teniendo a tu hijo, en este momento tu hijo no puede recibir esa tristeza. Y yo le respondí como que, mira, mi hijo sabe muy bien lo que yo estoy atravesando y yo tengo que llorar a mi gato, o sea, es mi gato, pues sí, estoy pariendo a un hijo, pero se me acaba de morir un gato, y como que... Que también es como un hijo. Sí, total, y lo que representaba Agustín, y como que la forma como se murió, y era como, pues pucha, yo soñaba que Agustín se acostara con mi hijo, que lo conociera, que está pasando, porque esto pasa así, bla, bla, bla. Bueno, al día siguiente me levanté, mi mamá me dice como, vamos a prepararnos una agüita para que te calmes un poquito, tan, yo así toda hinchada. Cuando me estaba preparando la agüita, plin, se rompió la fuente. Wow. Y fue como, Agustín, o sea, fue lo primero que pensé, como, Dios mío, Agustín, y empezó el trabajo de parto. Ese día empezó el trabajo y yo entré en un estado como de conciencia diferente, pues quienes sean mamás sabrán que uno entra como en como en un estado psíquico bien interesante, y tuve una visión súper linda. Entonces había como una, ¿cómo se llama eso? Como que hay una montaña acá y abajo como un acantilado, ¿cierto? Pasaba agua por debajo y había un puente de tablitas, y el puente estaba roto. Y en la mitad del acantilado salía como una columna de madera, y en esa columna estaba parado Agustín. Entonces yo le decía como, tengo que llegar donde ti, pero el puente está roto, y yo tenía que hacer como un trabajo en mi psiquis para poder reconstruir el puente. Y yo trataba de hacerlo con imaginación, no me funcionaba, pero de alguna manera todavía no puedo expresarlo con palabras, como que algo dentro de mí se cambió y yo logré reconstruir el puente. Y cuando pasé, Agustín salió corriendo y se metió detrás de unas montañas. Entonces yo salí detrás de él, me metí detrás de las montañas, él estaba sentadito, me miró y se esfumó. Cuando se esfumó apareció una laguna, y en la laguna estaba Yoshua, de un poco más pequeño de como está ahora, pero es igualito, en un flotador amarillo. O sea, tuviste como esa visión que es como entrar en un espacio de un sueño, y es como si en ese sueño hubieses visto a tu hijo que estabas en ese proceso de que naciera, y lo viste ya un poco más grande y es como es ahora. Sí. O sea, realmente lo viste. Sí, lo vi, estaba ahí en un flotador amarillo y fue como, me lo trajiste, o sea, para mí fue como la confirmación, como que yo sentí que Agustín me dijo,
ahí te lo mando. En esa dulzura conmigo y como en ese... Entonces siento que como que esa misma energía habita y por momentos siento que Agustín todavía está en la casa. Entonces en ese momento dije, bueno, o sea, definitivamente con evidencia científica o sin evidencia científica, esto existe, o sea, esto es real. Los gatos sí tienen un papel transformador en la vida de los seres humanos y yo tengo que hacer algo con esta información, porque no es como que, bueno, es mi experiencia de vida, ¿cierto? Pero también es la disposición que yo he tenido para aprender de ellos, ¿cierto? Entonces es como que los gatos llegan y me muestran cosas y, oiga, vaya y entréguele esto al mundo, vaya y esto le puede servir a otra persona que está atravesando un proceso personal, ¿cierto? De transformación humana. Y tiene un gato, pues aprovéchelo. Entonces ahí dije, ok, voy a hacer la misión del gato en tu vida. ¡Wow! Antes de que pasemos a este punto, Mafe, porque tocas un punto bastante bonito, que logro entenderte porque desde Andrea Gutiérrez Espiritual, la comprensión es que este mundo físico, terrenal, donde nosotros nos habitamos, está conectado con un mundo astral. Y es básicamente lo que nos estás contando a través de ese proceso de gestación, de la partida de tu gato, de cómo llega, de que hay una conexión entre todos los seres que pasan por nuestra vida, tienen una misión. Los seres humanos, las mascotas, todos, absolutamente todos, cumplen una misión en nuestra vida. Y de una u otra forma, Mafe, en ese primer proceso y en esa primera historia que nos compartiste tan profunda de tu vida, de tu conexión con los gatos, creo que hemos entendido mucho más esa conexión. De hecho, yo recuerdo, fui testigo de una vivencia que tuviste con Lulo, con uno de tus gatos, como llegaste ese día, teníamos un encuentro de amigos donde nos íbamos a reunir como a hablar, a compartir, a estudiar. Y yo recuerdo que ese día Mafe llega así en un movimiento supremamente fuerte, que de hecho mi anillo de gato, de jaguar, de felino se pierde. Bueno, y pasaron muchas cosas en ese espacio, pero fue muy bonito después y quisiera que nos dieras un pedacito de lo que escribiste para despedir a este ser. Y luego ustedes van ahí al Instagram, al mundo según los gatos, y lo pueden leer completo, pero creo que nos regalaras un pedacito de eso y que nos cuentes cómo para ti o qué has entendido más allá de lo físico, energéticamente de estos seres. Bueno, antes de leer, como para contextualizar, Lulo fue un regalo que yo le hice a Gabriel. Llegó cachorrito a la casa y como la alegría, era un gato supremamente alegre, se relacionaba hermoso con los niños. Para los niños también fue como wow, ¿cierto? Y se enfermó, le dio una enfermedad súper grave, se llama leucemia, y empezó en un proceso así como muy rápido a deteriorarse, pero sentía que el gato no quería eutanasia, como que se rehusaba completamente la eutanasia. Yo estaba abierta a hacerla, pero él no. Entonces, ya como que en los últimos días, ese día que nos encontramos, fue como darme cuenta que ya Lulo estaba apagándose, ya como casi llegando al final. Entonces me senté una noche a tomarme una botella de vino con él. Cita con Lulo. Cita con Lulo, y ese día comprendí muchas cosas como de todo ese proceso que estábamos viviendo en la familia, con él, con el mundo según los gatos. Fue como, Dios mío. Al día siguiente, bueno, me fui a dormir y al día siguiente Joshua llegó así como, mamá, Lulo. Y bajé y bueno, ese día ya Lulo estaba pues como en su fase final. Un proceso muy bonito, le hicimos un altar, a él le encantaba el fuego, entonces aquí al frente del fuego lo ubicamos y Lulo se fue. Y ahí fue donde le escribí lo siguiente, un pedacito. A ver, dice, Lulo, tal vez fue un paso fugaz por este plano para recordarnos la alegría de la inocencia, la ternura de lo pequeño, la grandeza de lo vulnerable, la fragilidad de la fuerza, la esperanza de lo eterno, la verdad del presente, el poder del amor, la fuerza del propósito. No mates aquello por lo que quieres luchar. Feliz retorno a las estrellas. Ay, qué lindo. Sí, fue una comprensión muy bella porque una de las frases que más se me repetía en todo ese proceso era:
no mates aquello por lo que quieres luchar. Y pensaba siempre como que, bueno, no lo tengo que matar a él, tengo que seguir luchando por él, pero finalmente era, pero, o sea, ¿cuál es la lucha por él? Porque ya, o sea, no hay nada más que hacer. Pero en el momento en el que él murió, cuando lo escribí y nuevamente puse así grande, no mates aquello por lo que quieres luchar, fue como, estoy matando un montón de cosas que realmente quiero hacer, o sea, estoy dejando de ser, dejando de vivir, dejando de expresar lo que yo realmente quiero expresar por estar metida como en unos lineamientos desde la profesión, desde las redes también, ¿cierto? Desde lo que otros esperan de mí, desde lo que yo también me he trazado y he esperado llegar a conseguir y finalmente es como que me estoy matando a mí misma. O sea, entonces, ¿cómo voy a luchar de aquí en adelante? Y fue como que le decía, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, juepucha, lo voy a hacer por vos, ¿cierto? Porque nada de todo lo que vivimos juntos tiene que ser en vano, va a pasar en vano. Y ahí es donde también esos seres llegan a mostrarnos que tenemos cosas que hacer por nosotros. O sea, finalmente Lulo es una excusa, ¿sí? O sea, es un ser que vino y mostró. Tienes esto desajustado, esto, y que uno Y se se puede fue. quedar, claro, uno se puede quedar pensando, tengo desajustado, no sé, no sé lo suficiente sobre leucemia, no sé, no le hice exámenes, sí, se queda En lo como en lo físico. físico, pero en realidad es cuáles son esas emociones que se te despiertan cuando estás atravesando este proceso tan difícil con tu gato, ¿sí? ¿Cuáles son esos seres que llegan o cuáles son esos seres que se van? ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué es eso que tú realmente quieres hacer? Que como que cuando uno está en un momento de vulnerabilidad tan grande como cuando está despidiendo a una mascota, es donde realmente empiezan a aparecer lo que es prioritario para tu vida, como en el caso de Vodka, ¿cierto? Que me di cuenta, esto es prioritario para mi vida. En el caso de Agustín, esto es, ¿cierto? En el caso de Lulo, pues bueno, esto es. Entonces, la mejor manera como para mí de honrarlos y de seguir manteniéndolos vivos es haciéndonos cargo de nosotros mismos también. Qué bonito porque ahí es cuando empezamos a comprender el para qué llegan estos seres a Ujú. nuestra vida. El que llegue una mascota a tu vida no es una simple casualidad, sino que realmente es un gran mensaje y ellos vienen a donarse para que nosotros entendamos algo. Con los gatos hay como todo un misterio. Ellos son unos Ujú. seres supremamente misteriosos desde su forma, desde su sigilo, desde la convivencia y quienes han tenido como esta experiencia de convivir con estos grandes aliados sabemos que también ellos nos están mostrando algo. A mí me pasa una situación que de hecho yo le escribí un día a Mafe. Le dije, Mafe, Zeus, mi gato, me hace muchos daños. Entonces Mafe me manda un video que acá en todas las redes de Mafe del mundo, según los gatos, puedes encontrar como muchos tips para que vayas conectando también y aprendas desde lo físico, desde toda esta conexión con estos seres. Entonces empecé a hacer esa labor y fue muy bonito como el juego, en fin. Sin embargo, Mafe, yo me di cuenta que realmente Zeus para mí es un gran detector de energías. Y cuando empecé a comprender eso, me di cuenta que Zeus no hacía daños, sino que él llegaba a mostrarme donde quizás en mi espacio, en mi hogar, había un desbalance o un Ujú. desajuste. Entonces fue súper bonito porque desde esto que me encanta, de las energías, de sahumar, de poner los cristales, entonces empecé a detectar. Y había una planta que amaba con todo mi ser y Zeus la destruyó. Pero luego me di cuenta que pues finalmente ahí quizás había una energía que se estaba moviendo que llegó a mostrarme. Y ahorita que van las personas a los procesos de terapia, que llegan por una canalización, una regresión y que están ahí en el espacio, he empezado a identificar cómo, yo tengo dos gatos, entonces cómo es la relación de Apolo y cómo es la relación de Zeus cuando llega una persona. Casi que cuando sale uno de los dos, Ujú. entonces sale Apolo y yo, bueno, ya sé por qué lado Ujú. viene todo este proceso de esta persona, sé que viene quizás en un proceso de emociones, que son muy de ella, que son muy de este ser como en este plano terrenal. Sin embargo, cuando llega Zeus, yo ya sé que hay un tema energético mucho más profundo de una vida pasada, o una energía o algo que se está moviendo ahí. ¿Me Mm. empeliculé o de verdad ellos como que nos empiezan a mostrar cositas? Ellos muestran, o sea, los gatos son como una especie de canal, ¿cierto? Energético y logran, ellos viven en dos planos al mismo tiempo, entonces son capaces de estar constantemente como en ese cambio del terrenal al astral, se mantienen ahí,
¿cierto? Entonces es muy importante todos los procesos físicos, conductuales de los gatos también evaluar qué es lo que está pasando en nosotros, qué está pasando en nuestra familia, qué está pasando en nuestra casa, porque no es casualidad. O sea, el gato para mí es nosotros podemos leer cómo está la energía de los espacios a través de nuestros gatos, sin empelicularlos y sin decir esto está malo, esto está bien, esto es negro, esto es blanco, sino es, venga, observe y desde ahí también qué es lo que yo debo hacer para mejorar. Entonces, por ejemplo, hay un gato, había una paciente mía que el gato se le hacía popó por todas partes, médicamente estaba bien, había tenido proceso etológico de todo, y en algún momento en la misión del gato en tu vida empezó como a identificar cosas, pero me decía, yo necesito que me ayudes, porque aquí hay algo y no he podido descifrar qué. Después de todo el proceso que hicimos, resulta que la tutora era una persona supremamente rígida, o sea, muy así, esto tiene que ser así, como muy cuadriculada, estructurada. Ajá. Y había tenido una tusa muy fuerte, el gato había llegado en el momento de la tusa y ella nunca se había permitido llorar. Elaborar el duelo. Exacto, elaborar el duelo, nunca por su ex compañero. Entonces el gato, eso lo descifró ella, ¿no? Como que lo que hacía el gato era sacarla, o sea, como que moverle todas las emociones para que ella pudiera estallar. Entonces, claro, se hacía popó en todas partes y cada vez que ella, porque ella decía como que, es que mira, ese gato se hace popó y yo siento que me voy a morir. O sea, a mí me sale todo lo malo, me siento a llorar, grito, le pego a las paredes, o sea, me hacía descompone. como catarsis a través como de los actos de su gato. Exactamente, entonces en el momento en que ella se dio cuenta como, juepucha, ¿será que es esto? Y me acuerdo que en esa sesión lloraba y lloraba como, Dios mío, o sea, de verdad tengo como toda esta emocionalidad aquí metida. Bueno, tiempo después me escribe como, jamás se volvió el gato a hacer popó en ninguna parte. Y ahí nuevamente era como, o sea, de verdad esto funciona, o sea, de verdad ellos llegan a mostrarte cosas que tú tienes que mejorar o incluso entregarte herramientas. En el caso de tu gato, por ejemplo, o sea, es un lector que te facilita a ti mucho también en el proceso de acompañamiento, ¿cierto? Donde uno puede empezar bueno, ¿qué será que quiere el gato? No sé, se acerca, por ejemplo, a un vaso de agua. ¿Será que en este momento sería bueno tomarnos un poquito de agua a ver qué pasa, ¿cierto? O se acerca al fuego. Entonces, venga, ¿será que podemos prender una velita? Sí. Los procesos energéticos en la casa deberían ser bien cuidados. Es algo que nosotros descuidamos mucho, pero que se siente completamente en ellos cuando hacemos un saumerio, cuando hacemos una limpieza con plantas. Los gatos también empiezan a cambiar mucho su conducta, o sea, como que lo siente uno más tranquilos. Incluso hay personas que pueden llegar a nuestra casa y los gatos se despelotaron, ¿sí? Empiezan a pelear entre ellos o el gato empieza como a hacer cosas que nunca hace. Bueno, vea, atención acá, ¿cierto? ¿Y qué herramientas podemos nosotros incorporar en nuestra vida para que, no es que esa persona entonces nunca más va a volver a entrar, no, pero qué herramientas vas a usar en tu casa para cuidar la energía de tu casa, porque tu gato te lo está diciendo. Y de esa manera también estamos cuidando la salud física del gato, la salud conductual del gato, ¿cierto? Porque ellos funcionan, yo los siento como si ellos fueran un chakra externo, ¿cierto? En donde entra la energía, si tú no haces nada para que él pueda canalizar y transmutar bien esa energía, como que entra un bloqueo y entonces el gato empieza a manifestarlo ya en este plano terrenal. Incluso hay estudios sobre eso, hay un científico que ha sido censurado en todas partes, que estudia mucho precisamente esa relación y es evidente las capacidades psíquicas energéticas que tienen los gatos en este plano terrenal. Entonces no estamos con cualquier ser. Para mí un gato no es una cosita ahí peludita bonita, no, es como, ay, su majestad el gato, ¿sí? O sea, hay un nivel de conciencia superior en esos animales. Qué bonito. Cuando empezamos a comprender como todo este proceso que hay detrás, nos damos cuenta que hay todo un mundo, el mundo de los gatos, que es importante también empezar a conocer, empezar a tener presente como todos esos seres que nos están acompañando
Y te invito, si tienes gatos en tu vida, a que empieces a llevar esta información y empieces a observar su comportamiento, su forma de estar, todo su proceso. Y nada, qué mensaje, más allá de todos los que has entregado hoy, le quieres dejar a las personas que nunca en su vida se han atrevido a tener un gato, que nunca en su vida se han atrevido como a interactuar con estos seres? ¿Cuál es el gran regalo que tú hoy sientes que pues cuidar, proteger, estar como con estos seres podría darnos a nuestra vida? Yo creo que todos los seres humanos deberíamos tener un gato. Si ya lo tenemos, pues aprovecharlos porque son unos grandes terapeutas. Y para mí son seres enviados del universo para que vivamos mejor, nos sintamos mejor, y podamos realmente como transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, ser cada vez más luminosos, más grandes y como que a través de los gatos siempre vamos a poder entregarle al mundo lo que nosotros realmente vinimos a hacer. No necesariamente tienes que hacer algo relacionado con el gato. No es que hay que montar una fundación o no, es como que el gran regalo para mí es que te permite conectarte contigo mismo. No es ni siquiera el gato, es que te des esa oportunidad de conectarte contigo a través de él, para que podamos descubrir la gran sabiduría que hay dentro de nosotros. Qué bonito. Pues ya saben, tenemos ahí una gran invitación y es cómo me conecto con la vida de diferentes maneras. Si tienes gatos y quieres aprender más como de todo este proceso, pues ya sabes, Mafe, como te pudiste dar cuenta, supremamente experta, ha dedicado gran parte de su vida a conectarse con estos seres desde lo energético, desde lo físico, desde todas estas herramientas que podemos encontrar con ellos, porque son grandes aliados. Entonces ahí están como todas las redes de Mafe para que vayas, para que la sigas, para que conozcas más de su proceso. Y si nunca en tu vida has tenido un gato, a la final es qué te deja este mensaje, qué te deja esta historia, cuál es ese camino, cuál es como ese motor, cuál es ese llamado que a través de lo que aparentemente son las pruebas de la vida, finalmente son regalos. Y cuando comprendemos eso, cuando comprendemos que detrás de toda historia de dolor hay un gran regalo, pues es bastante mágico y una gran oportunidad para seguir caminando en nuestra vida con el norte claro, la dirección clara y un enfoque maravilloso. Gracias por estar, por conectarse, por vibrar con esta energía. Y Mafe, no sé, despídete. Bueno, gracias André por este espacio. Para mí siempre hablar de gatos va a ser terapéutico. Muchas gracias y qué bueno que cada vez podamos seguir descubriendo la magia en todo lo que nos rodea, ¿cierto? En este caso un gato, pero la magia está en todas partes, está dentro de nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias. Cambia el cuento.